La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria, presentan una coproducción de la Dirección de Tecnología, Innovación y Cultura Digital, la Dirección de Comunicación y Medios y Cinematografía UAC. Visiones a 500 años de la caída de Tenochtitlan. Este proyecto se dedica a la memoria de nuestro querido amigo, el Dr. Andrés Garrido del Toral, ilustre queretano, destacado profesionista, reconocido cronista y distinguido profesor de nuestra universidad. Descanse en paz. Dr. Eduardo Núñez Rojas, músico e historiador. La música después de la conquista. Nuestras culturas tenían sus propios instrumentos, sus propias danzas, su propia forma de música que ellos hacían, y que era una música, en primer lugar, no tenía armonía como hoy lo conocemos, era más percusiva, era más rítmica, era más, se puede decir, más rítmica, donde permitía que era con danzas, o sea, toda la música era para que se bailara, no era una música nomás para escuchar, o sea, era música que era hecha para ser bailada por toda la gente que era, ahora sí que especialistas en eso, porque todos los músicos que interpretaban su música eran músicos especiales para eso. ¿Sí? No era nomás aquel que se le ocurría, no era gente que desde niños los iban enseñando a interpretar la música. Había incluso quienes componían, ¿sí?, determinadas obras, y sobre todo que estaban hechas para las deidades, dependiendo ¿cómo se llama?, la celebración que iba a venir. Y entonces también había unas muy importantes. Ellos en su música grababan, por ejemplo, para honrar a un guerrero que hubiera ganado una batalla, ¿sí? Y entonces para honrarlo a él le hacían una música especial en ese sentido. Entonces ellos eran muy fiesteros, ¿sí? Antes de celebrar a una deidad, ellos se la pasaban bailando, ¿sí?, danzando, y su música de ellos, pero era acorde a la deidad a las que iban a estar ellos, ¿cómo se llama? Iban a estar ahora sí festejando, ¿no? Valga la redundancia, como dicen, ¿no? Entonces, eso era lo que tenían ellos. Y algo importante, su música de ellos no estaba plasmada en un pentagrama, ni estaba escrita. Ellos transmitían toda su educación a niños que ellos escogían, y de forma oral les iban enseñando esta tradición. Por eso era gente especial que se escogía, y que ellos iban a dedicar a seguir con esta tradición, y así lo iban a estar transmitiendo ahora sí que de generación en generación. Eso es lo que había antes de que llegaran los españoles. Su música era muy percusiva. Ellos usaban el huehuetl, que era uno de los instrumentos muy importantes, un tipo no puedo decir como flautas como lo que hoy hacemos. Ellos construían sus propios instrumentos prehispánicos con figuras, ¿sí? Y emitían sonidos muy importantes, y usaban cuernos, usaban figuras con imágenes de dioses, de algún animal, para ellos irlos interpretando en ese sentido. Y entonces era la forma como ellos percusivamente hacían su música. Esa era la parte importante como ellos lo hacían. Y entonces ya es como entraba la danza, y era una danza especial, acorde, vamos a decir, a la deidad o a lo que se estaba celebrando. Cada danza tenía una propia coreografía, ¿sí?, combinada con la música que ellos estaban ejecutando. Era una música especial para cada deidad, sí, que era lo que ellos interpretaban y manejaban. Por ejemplo, hacían el sonido como si de lluvia, en ese sentido, y ellos, la danza y la música era parte importante, porque
desde un mes antes o desde 15 días antes empezaban a bailar, a danzar para ir festejando la llegada del día por ejemplo, de Tlaloc. Y una vez que llegaba el mero día, pues era un boom importante ya con toda la cultura, porque se manejaban obviamente sacrificios, se hablaban que a los niños los arrojaban a los cenotes, ¿sí me explico? Como parte de ofrendas, y entonces era parte de otras combinaciones que ellos tenían el mero día, tanto la comida, tanto la fiesta. Yo te pongo, por ejemplo, para festejar a Huitzilopochtli, hay algunos escritores, las primeras fuentes como Sagún, que él habla de que a un esclavo le quitaban la piel, ¿sí? Y se lo ponía a otro y se agarraba a correr. Y entonces iban detrás de él. Y que llegaba hasta lo que es Tlatelolco y se tenía que regresar. Y si en ese trayecto lo agarraban, iba a ser un mal augurio de las guerras. Si no lo atrapaban, quiere decir que iba a ser un buen año para las guerras. Entonces, eso era combinado con ciertas actividades que tenían ellos. Mientras en las ceremonias principales donde estaban los templos dedicados a esta deidad, pues estaba la danza y estaba la música, ¿sí? Esa era parte de lo mucho que ellos tenían en ese momento. El llamado a guerra que ellos tenían con nuestros famosos caracoles, yo creo que es un sonido muy importante que ellos empleaban para hacer el llamado, ¿no? Sobre todo a la guerra, era acompañado por este sonido especial que ellos hacían sonar en todo lo que resonara, ¿no? En todo el lugar donde se habitara, ¿no? Yo creo que ese es un sonido característico que tienen ellos. Sí, ¿no? Pero sí era algo característico que tenían estas culturas, ¿no? Que es un sonido que retumbaba o trataban de que sonara en todo el aire, se llevara el sonido, entonces ya marcaba el que algo iba a pasar, ¿no? Y entonces el llamado, y eso es parte de lo que se puede tener esa cultura. Porque si tú me preguntas qué tan cierto o qué tan real es lo que ahorita hacen las danzas, no te puedo decir qué tan 100% sea tan real en relación a la música, porque estamos hablando de 500 años, no sé qué tanto se haya distorsionado o qué tanto sea tan real, ¿no? Eso es algo importante desde mi punto de vista. Hay un cambio muy importante, obviamente a la llegada de los españoles y que ya empiezan un poco con la caída y que ya ellos llegan a restablecerse en Tenochtitlan como la Nueva España, mandan a los que son los frailes, ¿no? Franciscanos, a los famosos 12 antorchas, ¿sí? Donde venía Motolomía, uno de ellos. O sea, fueron frailes que llegaron a hacer una conquista espiritual. Dentro de esa conquista espiritual, ¿sí? Ellos traían su propia música para alabar a su propio Dios, ¿sí? Que era Jesucristo, ¿no? De la religión católica, porque nuestras culturas tenían sus deidades, tenían el dios del fuego, el dios de la guerra, el dios de la lluvia, la madre de la tierra, diosa madre, diosa luna, todos, o sea, había muchos, acuérdense que éramos muchos dioses los que teníamos. Entonces, los frailes traían un solo Dios, que es el Jesucristo, pero también traían sus propios cantos para alabar a su propio Dios. Entonces, algo importante que empezaron a hacer en la conversión espiritual los franciscanos fue, obviamente, ellos fueron muy inteligentes, ellos observaron mucho cómo se manejaban ellos como cultura, cómo le enseñaban a sus jóvenes o a sus niños la cultura de ellos, y ellos aprendieron muy fácil, es decir, por medio de códices, por medio de pinturas, ellos contaban su historia, y los frailes empezaron por medio de pintura a contar la vida de lo que era el Edén, el nacimiento de Cristo,
Todo eso empezaron a hacerlo para que los niños lo fueran aprendiendo. Ahora, como ellos veían que eran muy fiesteros y que alababan a sus dioses con fiestas y todo eso, comenzaron a hacer algo similar. Empezaron a introducir los primeros cantos. ¿Qué cantos hacen los frailes? Pues el canto gregoriano. Era un canto especial hecho para la alabanza y gloria de Dios. Un canto que en el momento de estar en el templo se sintiera la cercanía espiritual entre el oyente con el acercamiento con Dios en ese momento. Entonces ellos, era el canto que ellos traían. Era canto que durante las misas se cantaban muchos diferentes nombres tenían entre los cantos gregorianos. Por ejemplo, al cerrar una misa se cantaba toda la misa en gregoriano. Desde la entrada, el Kyrie eleison, que es el Señor ten piedad, que hoy se conocen para los que se practica la religión católica, el aleluya, lo que es la comunión o lo que es el ofertorium, el sanctum, el Agnus Dei, todo eso era en gregoriano. Todo eso se los empezaron a enseñar a las culturas, a nuestras culturas, a los que iban convirtiendo. No crean que fue así de sopetón, fue muy difícil porque los más viejos estaban rejegos, ¿sí? a que se les quitara su cultura que toda la vida la habían vivido ellos. Incluso hacían ceremonias a escondidas, ¿sí? Hay muchos que se fueron alejando y se internaron en muchas partes de la sierra y sigan practicando tanto sus sacrificios, interpretando su propia música. Entonces ellos con los niños, con los más jóvenes, fueron los que empezaron a hacer esta forma de introducción musical con el canto gregoriano y con la polifonía. Esta música era a capela, no llevaba ningún acompañamiento todavía, ¿sí? Lo que ellos empezaron a enseñar. Eso yo creo que es el primer contacto que tienen con otra cultura, hablando musicalmente, que fue a través de los frailes y fue a través de la religión, como se empezó a enseñar este nuevo tipo de música muy desconocida para ellos, en otro tipo de idioma, y que se empezaron a enseñar. Hay muy poco vestigio. Hubo mucha música que se empezó a hacer que se perdió, que no está dentro de algún archivo. Ha habido gente importante que ha estado tratando de recuperar, de encontrar en los archivos música compuesta en esa época. Hubo maestros de capilla que incluso hicieron música en náhuatl. Hay un Ave María de Hernando Franco que está hecho ya en polifonía, pero escrito en el idioma antiguo de los aztecas, ¿no? Entonces, eso todavía ha sido rescatado, pero hay mucha música que realmente se perdió. Y es la primera manifestación importante que yo quería comentar. ¿Se acuerdan que dijimos que la música de nuestros antepasados no estaba plasmada en una partitura? El canto gregoriano sí. El canto gregoriano es la primera manifestación que existe en el mundo ya plasmado en una partitura dentro de un tetagrama con los neumas que se empezaron a crear para ser interpretado este canto, que ya después tuvo muchas variantes al introducir, porque el canto gregoriano primero era unísono, ¿sí? Después empezó a ver lo que fue la polifonía, empezó a combinarse las voces, ¿sí? A hacer una armonía vocal muy importante, que se crea otro tipo de música hecha especialmente para la iglesia, que es cuando se crea esta parte importante de la polifonía, que también llegaron a traerse aquí en México, porque esto se crea en el siglo del medievo, y cuando llegan los frailes o llegan los españoles, ya era parte de un renacimiento europeo que vienen a traer este tipo de música también vocal, pero bueno, insistir, dentro de las iglesias. Ya la música que trajeron o traían algunos, se puede decir, marineros que venían dentro de los barcos, algunos llegaron con algunos instrumentos, que puede ser el laúd, que era parte de ese momento que se vivía en parte del Renacimiento. Llegaron a ejecutarlo a lo mejor entre ellos, pero no como una forma de enseñanza como lo hicieron los primeros
franciscanos, que fue el primer contacto con ellos y la enseñanza de que vamos a hacer nuestra ceremonia religiosa, pero hay que cantar estos cantos, ¿sí? Para que alabar a Dios y todo este tipo de cosas. Entonces, toda esa parte de polifonía y gregoriano fue lo primero que se empezó a enseñar, ¿sí? Es parte de ese nuevo contacto musical que hay con la llegada de los españoles. Conforme fue avanzando en Europa, las épocas, que fue el Renacimiento, viene lo que es el Barroco, empiezan a surgir, ya empezaba, ¿no? En esa época había importantes compositores como Tomás Luis de Victoria, un español muy importante en crear toda la música polifónica. Se crea esta figura de maestros de capilla porque empieza a tener una evolución la música eclesiástica. Empieza a aparecer un instrumento muy importante como es el órgano tubular. El órgano tubular crea unas expectativas más importantes para poder acompañar la música sacra que se empezaba a manifestarse. Empieza a evolucionar mucho, ya la música empieza a tener acompañamiento, ya la música le empieza a dar otro sonido, otra forma de, ¿sí? Entonces, de interpretar y de ejecutar. Estas figuras de maestros de capilla, ¿qué era un maestro de capilla? Era aquel maestro que era contratada por la propia iglesia para que él compusiera música, ¿sí? Para cualquier ceremonia que se requiriera o para cualquier oficio religioso. Por ejemplo, pongo un ejemplo, viene Semana Santa, había que hacer música para Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección. Entonces los maestros de capilla tenían que componer música para cada día. Y muchos de ellos tenían a su cargo niños que la misma iglesia les daba se puede decir, un aporte económico para que ellos mismos los vistieran, les enseñaran el arte y el oficio de ser maestros de capilla. Entonces, la música que ahorita puede ser cantada para las mujeres, los niños hacían la voz que le correspondía a la mujer, porque ellos tienen su tesitura, los niños tanto soprano como contralto, que es la voz que tiene una mujer, entonces ellos hacían esa parte. A veces eran acompañados por los hombres que hacían las voces de los tenores y de los bajos o barítonos según la música escrita por los maestros de capilla. Cuando ese niño crecía, entonces ese niño ocupaba el puesto de un maestro de capilla, ¿sí? En otra parte. Esa era la función muy importante de prepararlos para que se fueran colocando en diferentes basílicas o templos y eran contratados y vivían de eso, ¿sí? Esta figura llega a México, ya un poco ya entrado, ya un poco más establecido lo que era la colonia, porque para poderles enseñar a nuestras culturas y entendieran y aceptaran la religión, construyeron las mismas iglesias sobre los templos religiosos de ellos. ¿Sí? Ustedes se verán, por ejemplo, que la Basílica o la Catedral de México está a un lado del Templo Mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué decían ellos? Son muy fiesteros, entonces vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Pero vamos a hacer lo siguiente. Ustedes afuera los vamos a dejar que sigan con sus danzas, que sigan con su fiesta, y adentro vamos a interpretar la música propia de la religión que es católica en ese momento, la música especial hecha para esta ceremonia. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, pónganle la fiesta de la cruz, hay danzas, ¿sí me explico? Pero nomás están afuera bailando. Y adentro de la ceremonia se toca otro tipo de música. Y les permitieron que afuera siguieran teniendo su fiesta, su comida, y todo eso. Fue como que ellos equilibraron esta forma, ok, afuera síganle haciendo comer antes y acá adentro es la ceremonia más, se puede decir seria, más espiritual, sin tanto ruido. Antes había muchos instrumentos que trajeron los españoles, como la chirrimía, que era un instrumento un poco más
estridente, había violines y todo eso, hasta que en el Concilio de Trento fue cuando dijeron, a ver, este instrumento sí, este instrumento no. Y el órgano tubular se quedó como un instrumento fijo y un instrumento más básico para la interpretación de toda la música sacra. Entonces, un compositor muy importante y maestro de capilla fue Hernando Franco, que fue quien hizo mucha música, pero hizo una música que antes había comentado, un Ave María en náhuatl, ¿sí? En el idioma ya de nuestra cultura. Ese está rescatable, hay varias interpretaciones que se pueden ver en YouTube, pero hay mucha música de varios maestros de capilla que se perdieron, ¿sí? Se olvidaron, ¿sí? Y quién sabe dónde quedaron. Querétaro, también no existe vestigio de algún maestro de capilla que haya dejado música en ese sentido. Solamente a partir de que se hace el conservatorio de Querétaro, ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay vestigio de lo que hizo el padre Velázquez, don Agustín González, tanto el padre Conejo, o sea, música ya especialmente hecha, porque ya queda. Pero en ese momento es muy difícil conservar o poder rescatar lo que hicieron muchos de esos maestros de capilla que llegaron a México, a Morelia, a Puebla, a Oaxaca, a Querétaro, donde se empezaba a expandir la colonia, ¿no? Sobre todo en el centro. Es difícil encontrar ese vestigio musical que se hizo. Hay, pero no lo suficiente como para decir esta cantidad impresionante de todos esos compositores. Entonces esa fue una fusión muy importante traída de Europa, y a través de los frailes, que después, vuelvo a insistir, empezaron a llegar los maestros de capilla con otra preparación, y fue evolucionando la música también dentro del templo, porque ya fue también acompañada por orquesta ya en el siglo XVII con el barroco, porque todo eso que venía de Europa. Y recordemos, por ejemplo, que Bach fue un maestro de capilla. Bach vivió mucho de la iglesia. Bach componía muchas obras que en su momento se terminó de componer y faltando 5 minutos antes se les entregaba a todo el mundo y se ejecutaba. Y después se iba casi literalmente, la hacían a un lado y había que estrenar otra nueva obra. Así era, ¿sí me explicó? Fue evolucionando mucho la música dentro de las iglesias, pero fue parte de esa primera manifestación que se tuvo el contacto musical, pero fue a través de la religión católica y de los frailes que llegaron. A mí me hubiera gustado que hubiera habido partituras de lo que hacían nuestras culturas. ¿Sí me explico? Porque la música que trajeron los españoles, que hemos hablado con los franciscanos, era música ya impresa, que sí la podemos tener y sabemos ejecutarla, porque hay un patrón, hay una escritura. Con ellos no tenemos eso. No hay una persona para decir, bueno, así era, y así se interpretaba. Por eso yo te decía, no sé qué tan fidedigno sea lo que hacen ahorita. Acuérdate que siempre hay distorsiones. Por eso yo no creo que sea tan 100% fidedigno el cómo se está danzando ahorita a cómo se está tocando. O sea, no sé, porque estamos hablando de 500 años, y de 500 años acá hay mucha distorsión de muchas cosas. Podemos decir, es que así era. Ahí yo no sé qué tan cierto es, porque no está plasmado en un papel, no está en la partitura. Por ejemplo, si hablamos de mismos compositores, Palestrina, que fue antes de la llegada de los españoles casi acá, ahí está la partitura de él, y sí sabemos cómo se interpreta y cómo era. Sí me explico, tomando de Tomás Luis de Victoria, del mismo Bach, del mismo Mozart, o de muchas manifestaciones de nuestras culturas. No tenemos eso, más que una suposición de a lo mejor de algunos músicos que quedaron y enseñaron, y así se fue todavía, porque todavía quedó mucha cultura dispersa que se iba haciendo mucho de sus costumbres. Eso es lo que yo creo que a mí me queda como que todavía ese
ese mal sabor de que qué tan cierto, qué tan fidedigno eso no es. Pero de todo lo demás que sí se plasmó después de la llegada de los españoles, quedó en papel, es muy importante que yo realmente alabo a todos estos músicos que han hecho este rescate de esa música y que la han plasmado ya en grabaciones, que se han dedicado a hacer esta investigación y que ellos están mostrando lo que se hizo en la llegada de los españoles, que es lo que sí está tangible en cuestión de partitura. Eso es lo que yo veo que es muy rescatable y que debería se debería de seguir apoyando este tipo de investigaciones, porque es parte de un patrimonio que nosotros tenemos y que se dejó un legado con un cambio totalmente radical y nuevo que tuvo nuestra cultura y de cual nosotros somos parte de esto, ¿no? Yo me gustaría más que se le invirtiera más a este tipo de investigaciones y que hubiera más apoyo en ese sentido. Voy a insistir, lo hay, pero yo creo que hace faltaría más poder buscar y rascar y para encontrar mucha música que por ahí debe de estar, pero que lamentablemente no hay mucho todavía tangible. ¿Cómo tener una apertura a la música prehispánica? Es complejo, y sobre todo para las nuevas generaciones, porque no lo tienen y no se los enseñan, no es parte de nuestra formación, no es parte de nuestra... Mientras no enseñes en un sistema de educación, no enseñes parte de esto en nuestras culturas y que ellos manifiesten o interpreten esta música, es difícil. En primer lugar, estás maestros especializados en eso, porque no lo hay. Hay gente que ha hecho estudios importantes en la ejecución de la música prehispánica, que sí los hay, han grabado muchos discos, pero son contados. Son gente que se ha dedicado a hacer una investigación muy exhaustiva y a hacer grabaciones de música prehispánica. Pero no tenemos formadores que estén enseñando a los jóvenes desde niños a que conozcan esta música y que le empiecen también a crear una identidad a ellos. Eso yo no lo veo, por eso es muy difícil. Eso lo conocen los niños, conocerán de quiénes fueron nuestras culturas y que danzaban y todo el asunto, pero la única forma que lo ven, y eso es en lugares y estados donde todavía existe danzas y donde todavía hay eventos importantes de celebraciones de algún santo donde van a bailar. Y es la única forma donde los jóvenes o la sociedad puede ver esta manifestación cultural que fue parte de nosotros y que es parte de nuestra cultura mexicana, pero hasta ahí, o sea, no le veo yo ni el cómo. O sea, esa es la diferencia de nuestro país a países del primer mundo. Yo te pongo, por ejemplo, Estados Unidos, a los jóvenes les enseñan a tocar un instrumento y muchos emprenden a tocar jazz, porque para los americanos el jazz es de ellos, es de sus raíces, es parte de ellos, es su cultura, así como el blues, y los jóvenes lo tocan en las escuelas y lo hacen muy bien porque tienen maestros especializados, aunque se vayan a dedicar a otra cosa. Nosotros no tenemos eso, lamentablemente. ¿Sí? Ni nuestro idioma, nuestra cultura, nuestros dialectos que hay, no se enseñan, que para mí debe ser algo rescatable porque es parte de nuestra herencia. No lo hacemos. Imagínate qué pasa con la música. No hay especialistas en eso. Si hay investigadores, vuelvo a recalcar, que han hecho estudio, han hecho grabaciones, han hecho cosas muy importantes, pero no tenemos toda una infraestructura, ni lo han pensado, y no sé si les importe o no les importe, que nuestras culturas aprendan eso. Por lo menos para conservar una identidad como la que teníamos, es que en los estados donde todavía se habla de dialecto, mi propuesta es que se les enseñe a los niños desde chicos hasta que culminan la educación básica este idioma para que se conserve esa parte de ese dialecto y también parte de la cultura de cómo se danzaba y cómo se tocaba. Yo creo que así es como se puede conservar parte de nuestra cultura, si no, esto se va a ir perdiendo. Se va a conservar otro tipo de música, ¿sí?
ya más del siglo XX que surge, como es el mariachi, que es parte de nuestra cultura, pero lo anterior, eso se está perdiendo y si nadie se pone atención se va a diluir, lamentablemente.